Si las hormigas aparecen una y otra vez en tu casa o en tu jardín, el problema no es que te falte un producto más fuerte. El problema es que no estás atacando el origen. Hoy te voy a mostrar un método en polvo, simple, accesible y efectivo, que mucha gente usa mal. Y por eso no le funciona. Cuando lo usas bien, los resultados son completamente distintos. Vas a ver qué tipo de polvos realmente ayudan a controlar hormigas y cómo funciona cada uno. Pero más importante que eso, cómo aplicarlos correctamente. Porque la diferencia entre que funcione y que no funcione casi nunca está en el producto. Está en cómo y dónde lo usas. Y al final del video, un mini experimento que hice en 2 zonas de mi jardín que va a dejar muy claro cuál de estos métodos da mejores resultados y en qué condiciones. El problema real. Antes de hablar de los polvos, necesitas entender por qué las hormigas entran. Porque si no entiendes eso, cualquier método que uses va a ser un parche temporal. Las hormigas no entran a tu casa por maldad. Entran porque encuentran 3 cosas: comida, agua o refugio. Así de simple. Una miga de pan debajo del refrigerador, humedad cerca de una tubería, una grieta en la pared que da temperatura estable. Cualquiera de esas 3 cosas es suficiente para que una hormiga exploradora lo descubra y vuelva a comunicarlo a la colonia. Y aquí está lo que casi nadie entiende sobre las hormigas. Se comunican mediante feromonas. Cuando una hormiga encuentra comida, deposita una ruta química de regreso al nido. Las demás siguen esa ruta. Por eso siempre las ves en fila, siguiendo el mismo camino. No es casualidad, es una autopista química invisible que tiene dirección y propósito. Cuando matas a las hormigas que ves, estás eliminando las que están en la autopista. Pero la autopista sigue ahí. Y el nido, con su reina produciendo huevos, sigue activo. En días o semanas, hay nuevas hormigas siguiendo la misma ruta. Eso explica por qué regresan siempre. Si no entiendes cómo se mueven, siempre van a volver. La solución real tiene 2 partes: interrumpir las rutas activas y hacer que el espacio deje de ser atractivo para ellas. Los polvos que vamos a ver atacan exactamente esos 2 frentes. Polvo 1. Tierra de diatomeas. El más efectivo para control físico. La tierra de diatomeas es el polvo que más recomiendo para el control de hormigas en casa y jardín, y probablemente el más malentendido. ¿Qué es exactamente? Es un polvo hecho de los restos fosilizados de organismos acuáticos microscópicos llamados diatomeas. Bajo el microscopio, ese polvo tiene bordes afilados y porosos. Para nosotros es suave al tacto. Para un insecto es otra cosa completamente. ¿Cómo actúa? No es un veneno, no hay toxicidad química. Lo que hace la tierra de diatomeas es físico. Los bordes microscópicos dañan el exoesqueleto de las hormigas cuando caminan sobre ella. Y los poros absorben la capa de ceras que protege ese exoesqueleto. Sin esa protección, el insecto pierde humedad corporal y muere por deshidratación en horas o días. Es selectiva en el sentido de que solo afecta a insectos con exoesqueleto. Para mamíferos, pájaros, lombrices y la mayoría de los organismos del suelo, es inerte. Para efectos prácticos en casa y jardín, es segura si usas grado alimentario, no la versión de uso en piscinas que tiene tratamiento diferente. ¿Dónde aplicarla? En grietas y ranuras por donde entran las hormigas, en los bordes donde la pared toca el suelo, en el umbral de puertas y ventanas, alrededor de la base de macetas o plantas que están siendo visitadas, en líneas que crucen las rutas que ya identificaste. La clave que la mayoría ignora. La tierra de diatomeas solo funciona cuando está seca. El agua la inactiva por completo. Si la aplicas y llueve, o si la aplicas en una zona con humedad, necesitas reponerla. En exterior, aplica después de la lluvia, no antes. Aplica una capa fina, no un montón grueso. Las hormigas evitan acumulaciones visibles de polvo. Una capa delgada que apenas se note es más efectiva que una aplicación generosa que las hace rodear el área. Polvo 2.
Canela en polvo. El repelente de ruta. La canela no mata hormigas. Eso es importante decirlo desde el principio para no crear expectativas equivocadas. Lo que hace la canela es interferir con las rutas de feromonas. Las hormigas usan su sentido del olfato para seguir las rutas químicas que dejan sus compañeras. La canela, con su aroma intenso de cinamaldehído, enmascara o interrumpe esas señales olfativas. Las hormigas que llegan a una línea de canela se desorientan, no pueden seguir la ruta y muchas dan la vuelta. No es una barrera absoluta. Las hormigas eventualmente la rodean, la evaden o simplemente la ignoran si la concentración de alimento al otro lado es muy alta. Pero como complemento, especialmente para interrumpir rutas activas mientras los otros métodos hacen efecto, funciona bien. ¿Dónde usarla? En los caminos visibles donde ya las ves moverse, en las entradas por donde están entrando, en la base de plantas de interior que están siendo visitadas, en los bordes de la alacena o de las zonas donde guardes alimentos. Renueva la aplicación cada 2 o 3 días porque el aroma se disipa y la efectividad baja. Polvo 3. Bórax con azúcar. El que ataca el nido. Este es el más poderoso de los 3 y el que requiere más cuidado en su uso. El bórax es un mineral de origen natural, borato de sodio, que se usa en limpieza del hogar y que a dosis pequeñas es tóxico para las hormigas. La clave de esta mezcla está en cómo funciona. Las hormigas no mueren de inmediato. Si murieran al instante, las que están afuera morirían en el camino y nunca llegarían al nido. El objetivo es que lleguen al nido y alimenten con la mezcla a la reina y a las larvas. La mezcla es simple. Una parte de bórax por 3 partes de azúcar en polvo o azúcar glass. El azúcar atrae a las hormigas. El bórax hace el trabajo lentamente. Las hormigas lo llevan al nido pensando que es alimento. En días o semanas la colonia entera se ve afectada desde adentro. ¿Por qué funciona mejor que los sprays inmediatos? Porque elimina el origen, no solo las que ves. Uso responsable. El bórax es tóxico si se ingiere en cantidades significativas para personas y especialmente para mascotas y niños pequeños. Aplícalo en zonas inaccesibles, detrás de muebles, dentro de grietas, en el exterior lejos del alcance de animales domésticos. Nunca en superficies donde se prepara comida ni al alcance de niños. Si tienes mascotas que husmean todo, este método no es el más adecuado para uso en interior. Si esto ya tiene sentido para ti y quieres ver exactamente cómo aplicarlo paso a paso, dale like ahora. Y suscríbete a Tierra y Vida, porque lo que viene es la parte más práctica del video. Cómo usar cada polvo, dónde exactamente, y los errores que hacen que no funcionen. ¿Cómo funcionan? Los 3 polvos actúan de maneras diferentes y esa diferencia importa para entender cuándo usar cada uno. La tierra de diatomeas actúa por contacto físico. Cada hormiga que camina sobre ella recibe el daño en su exoesqueleto. El efecto es individual y directo. No se transmite al nido porque las hormigas afectadas mueren antes de llegar. Por eso es ideal para crear barreras en puntos de entrada. Matas a las que pasan, pero no llegas al origen. La canela actúa por interrupción química. No mata, desorienta y repele. Su efecto es inmediato pero temporal. Es el método de respuesta rápida cuando ves una ruta activa y quieres interrumpirla mientras preparas algo más permanente. El bórax actúa por ingestión diferida. Las hormigas lo llevan al nido. El daño llega al origen. Es más lento. Puede tomar días o hasta 2 semanas, pero es el único de los 3 que ataca la colonia desde adentro. Para una infestación seria, es el más efectivo a largo plazo. Errores comunes. Estos son los 4 errores que hacen que estos métodos no funcionen, aunque el producto sea el correcto. Error 1. Aplicar demasiado polvo. Más no es mejor. Una capa gruesa de tierra de diatomeas o de bórax es contraproducente. Las hormigas detectan obstáculos y los rodean. Una aplicación fina, casi invisible,
Es mucho más efectiva porque no alerta a las hormigas de que hay algo diferente en el camino. Error 2. No identificar el origen. Aplicar polvos en los lugares donde ves hormigas sin encontrar de dónde vienen es tratar el síntoma, no la causa. Antes de aplicar cualquier cosa, sigue la fila de hormigas en ambas direcciones, hacia donde van a buscar alimento y hacia dónde vienen. El origen puede ser una grieta en la pared, una junta entre piso y zócalo, una ventana, o en el jardín, un nido en la tierra o bajo una piedra. Error 3. Limpiar antes de tiempo. Con el bórax especialmente, la gente lo aplica, ve que las hormigas siguen yendo y viniendo durante días, se desespera y limpia todo pensando que no funciona. Pero eso es exactamente lo que debe pasar. Las hormigas deben seguir circulando para llevar el bórax al nido. Si limpias antes de que el ciclo se complete, empiezas de cero. Dale al menos 10 días antes de evaluar si está funcionando. Error 4. Aplicar en lugares húmedos. La tierra de diatomeas pierde toda su efectividad cuando se moja. Aplicarla bajo la lluvia, cerca de una zona con humedad constante, o en el exterior sin revisar el pronóstico del tiempo, es desperdiciar el producto. Siempre en zonas secas, y renovar después de lluvia o limpieza. Aquí está la guía concreta de dónde aplicar cada polvo según el espacio. Toma nota porque esto es lo que marca la diferencia. En casa, interior. Tierra de diatomeas. En el umbral de las puertas exteriores, en las ranuras donde la pared toca el suelo, detrás del refrigerador y la estufa donde es difícil limpiar con frecuencia, y en los bordes internos de alacenas y cajones si hay actividad ahí. Canela, en los caminos visibles sobre encimeras o suelos, en la entrada de la alacena y en los bordes de los espacios donde guardas alimentos. Renueva cada 2 días mientras dure la actividad. Bórax con azúcar, detrás de muebles grandes que no mueves con frecuencia, dentro de grietas accesibles pero fuera del alcance de mascotas y niños, y en los rodapiés o zócalos donde has identificado que entran. En jardín, exterior. Tierra de diatomeas, alrededor del perímetro de la casa donde la tierra toca la pared, en los caminos de tierra que las hormigas usan con frecuencia, y alrededor de la base de plantas que estén siendo atacadas por pulgones, porque las hormigas los cuidan activamente para consumir su melaza. Bórax con azúcar, cerca de la entrada de nidos visibles en la tierra o bajo piedras. Pon una pequeña cantidad en un trozo de papel o cartón cerca de la entrada del nido. Las hormigas lo van a encontrar y llevar adentro. El mini experimento. Probé estos métodos en 2 zonas diferentes de mi jardín al mismo tiempo. En la zona 1 solo usé canela en los caminos visibles. En la zona 2, combiné tierra de diatomeas en el perímetro con bórax cerca del nido que encontré bajo una piedra. Resultado a los 7 días. En la zona 1, las hormigas habían encontrado una ruta alternativa que rodeaba la canela. La actividad seguía. En la zona 2, la actividad había bajado más del 80%. A los 14 días, el nido que había bajo la piedra estaba inactivo. La conclusión es clara. La canela sola no resuelve el problema. Interrumpe, pero no elimina. La combinación de barrera física más ataque al nido es lo que realmente funciona. Antes de cerrar, quiero que te quedes con una idea que cambia la manera de pensar en este problema. Las hormigas no son el enemigo. Son parte del ecosistema de cualquier jardín y cumplen funciones importantes. Airean el suelo, descomponen materia orgánica, controlan otras plagas. El objetivo no es eliminarlas completamente, porque eso no es posible ni deseable si tienes jardín. El objetivo real es hacer que tu espacio sea menos atractivo para ellas. Sin comida expuesta, sin humedad accesible, con las entradas selladas o protegidas. Los polvos son una herramienta dentro de esa estrategia, no la estrategia en sí misma. Los métodos más agresivos, los sprays químicos de acción inmediata, los venenos de contacto fuerte, matan lo que ves pero dejan el origen intacto. En días o semanas, las hormigas regresan porque el nido sigue activo y las condiciones que las trajeron siguen ahí.
Los métodos que funcionan de verdad son los que entienden cómo se mueven las hormigas, cómo se comunican, cómo alimentan a su colonia, y los atacan en ese nivel. A veces las soluciones más efectivas no son las más agresivas, son las que entienden mejor cómo funciona la naturaleza. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 3 métodos ya usaste y qué resultado tuviste. O si tienes alguna zona específica donde las hormigas son problema constante. Leo todo y me ayuda a preparar el siguiente video sobre este tema. Si todavía no te has suscrito a Tierra y Vida, este es el momento. Dale al botón y activa la campanita. Cada semana traemos lo que la naturaleza sabe y el mundo moderno a veces olvida.